Chay, Katy. Ahí sí, gracias. No soy Chayán por si acaso, sé que nos parecemos harto, pero no. No, quiero empezar dando las gracias al pastor por el aviso que dio en el comienzo. Yo pensé que como me tocaba a mí, habían llegado poquito hoy día. Qué bueno que no. Y lo primero que vamos a hacer es, tengo una pregunta para formularle, antes de orar, por supuesto. Nuestro hermano Ariel hizo una lectura, ¿no es cierto?, en Lucas capítulo 5. Y la pregunta es, ¿qué le llamó la atención de lo que leyeron? No, no es necesario que me conteste, medítelo ahí en su asiento. Pero habían hartas cosas interesantes. Por ejemplo, el hecho de que, voy a dar algunos ejemplos, si usted tiene otro, está perfecto. Pero a mí, por ejemplo, me llama la atención dentro de, hay una en particular que después se las voy a decir, pero el hecho de que la multitud, por ejemplo, se agolpaba para escucharlo, una necesidad ferviente de oír este mensaje, entre comillas, nuevo que se estaba presentando. Hoy día no es así, ¿cierto? Pero en ese tiempo lo era. Había esta necesidad, este fervor de la gente de poder ir a escuchar. Tanto así que el Señor Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Tuvo que subirse a una barca, ¿cierto? Para poder separarse un poco de la gente. ¿Qué otra cosa podríamos quizás mencionar? El hecho de que Pedro, por ejemplo, que estaba ahí, da una frase que es, bueno, en tu nombre lo voy a hacer. Curioso, ¿cierto? En el nombre del Señor, él iba a tirar la red y el resultado fue potente. Ese a lo mejor podría ser otra cosa que le haya llamado la atención. Este milagro, ¿no es cierto?, de haber podido rescatar del mar o del lago todos estos peces que se recogieron. Tanto así que tuvieron que pedir ayuda para no hundirse y poder sacarlos. Bueno, vamos a orar y de ahí les voy a contar qué es lo que me llamó la atención a mí. Señor, te damos las gracias en esta hora por este tiempo, por esta oportunidad, Señor, de poder venir a ti para adorar tu nombre, Señor, para cantar a ti y por supuesto en esta hora de poder venir aquí a escuchar de tu palabra, Señor. Te pedimos tu bendición, te pedimos, Señor, tu guía. Ayúdanos para ser, Señor, esa tierra fértil donde tu palabra cae y produce frutos, Señor. Ayúdanos para que en esta hora podamos entender, Señor, lo que tú tienes para nosotros y podamos hacerlo parte de nuestras vidas, Señor. Gracias por darnos este privilegio de estar aquí reunidos, Señor, para escuchar, para aprender y por supuesto también para poner en práctica con tu ayuda, Señor. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, ha llegado el momento de contarles lo que a mí me llamó la atención. A mí me llamó mucho la atención de esto, eh, la reacción que tiene Pedro posterior a este milagro que es la gran cantidad de peces que se recogen, y es que él dice en el versículo 8, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. No es que si usted pensó en otra cosa esté mal, de ninguna manera, solo le estoy contando lo mío. Pedro, como ya había yo mencionado antes, se entusiasma, ¿no es cierto?, entre comillas, de este tema de que en tu nombre voy a tirar la red, pero probablemente el resultado que él esperaba, hoy me estoy con mascarilla, no me di cuenta, perdón, ahí sí, se escucha mejor, eh, el resultado que él esperaba probablemente era muy distinto. Por ejemplo, si nosotros nos vamos, ejemplos cualquiera, no vamos a citar los versículos ni lo vamos a buscar, pero ¿se acuerda, por ejemplo, de la mujer que tenía flujo de sangre? ¿Qué fue lo que ella hizo para recibir un milagro de parte del Señor? Tocar el manto. Ella fue esperando un resultado que era, pero algo inesperado, algo maravilloso, algo, digámoslo así, sensacional, y va con ese fin y simplemente por el hecho de tocarlo y su fe, ella obtiene ese resultado. Hay muchos otros casos, ¿cierto?, de ciegos, de personas con distintas discapacidades, con problemas, que lo único que querían era poder llegar al Señor porque ellos sabían que eso los iba a restaurar. Pedro aquí dice, mira, en tu nombre voy a tirar la red, pero realmente en su corazón no estaba eso. Él no estaba preparado a decir voy a tirar la red y cabros, prepárense porque lo que se viene, para nada. Cuando él ve este resultado, vemos aquí que él cae de rodillas diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
No soy digno de estar junto a ti. No soy digno de que estés aquí sobre mi barca. Bueno, ¿a dónde quiero ir con todo esto? Hoy día vamos a estar viendo un tema que le puse por título, que hemos sido llamados con un propósito, ¿ya? ¿Y qué tiene que ver todo esto que hemos visto? De hecho, lo que vamos a hablar hoy día no está exactamente aquí en Lucas, sino que está en la primera carta de Pedro, y tiene que ver con esto, que desde hace un tiempo me he estado preguntando cómo era el Pedro antes de conocer al Señor y cómo fue Pedro o qué cambios pudo haber visto él sobre el final de su vida. La carta o las cartas que Pedro escribe son habiendo él tenido ya un montón de experiencias en el Evangelio. Entonces, para allá vamos a apuntar hoy día. Vamos a ver qué cambios experimentó Pedro, siendo él en un principio, ¿no es cierto?, un pescador, convertido finalmente en pescador de hombres por el Señor, y tiene una vida de vivir con Él, de experimentar con Él, y después también cuando el Señor Jesús se va, de seguir Él perseverando en este caminar. Y por lo tanto, eso es lo que vamos a intentar descubrir hoy día, ¿ya? Ver algunas cosas que el Señor fue cambiando en la vida de Pedro, o que Pedro fue transformando en su manera de ver las cosas. Entonces, como ya dijimos, ¿no es cierto?, él dice esto de que, bueno, en tu nombre voy a tirar la red, pero realmente ese en tu nombre lo voy a tirar no representaba la fe que podemos ver en el ejemplo que di antes, por ejemplo, de esta mujer que tenía una enfermedad que era el flujo de sangre. ¿Cómo es nuestra vida o cómo era nuestra vida antes de conocer al Señor? Por ejemplo, en el caso de Pedro, él siendo judío, probablemente pensaba que estaba bien con Dios, porque era parte del pueblo de Dios, seguramente como buen judío seguía las tradiciones, cumplía con las tradiciones que había que cumplir, probablemente era fiel para ir al templo las veces que correspondía, no lo sé, pero cuando él tiene este encuentro real con el Señor y logra dimensionar lo que en realidad está viviendo, su vida cambia. Su impresión del Señor Jesús también cambia porque seguramente, no lo sé, pero seguramente él lo había visto antes. Seguramente él lo había escuchado también antes. Sabía que había una persona que andaba predicando, que había dando un mensaje y que la gente se agolpaba a verlo. Por eso cuando él le pide subir a la barca, no es que le haya dejado subir a cualquiera, sino que yo creo que fue como una especie de prueba, entre comillas, de decirle, ya, ok, acércate, conozcámonos un poquito mejor, más de cerca. Y en ese sentido, él tiene entonces un antes y un después. Y ese antes y después tiene que ver con el cambio que va a producirse, como ya estaba diciendo, en su vida. Las cartas de Pedro, acompáñenme por favor a la primera carta de Pedro, que ahí nos vamos a centrar hoy día. La primera carta de Pedro se escribe más o menos unos 60 años después de Cristo. O sea, él escribe después de haber tenido muchas vivencias, de haber aprendido muchas cosas, de haber visto, de haber, bueno, todo lo que ocurrió en ese tiempo. Lo escribe con cierta, bueno, no con cierta, con toda autoridad, de haberlo experimentado en su propia vida. Miren, antes de ir a Primera de Pedro, que es donde vamos a estar hoy día, vayamos a la segunda carta, por favor, en el capítulo 1. La segunda carta que Pedro escribe dice en el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pedro está hablando de todos los cambios, de todo lo que se va a producir en su vida en estas cartas a partir de algo fundamentado, algo que él vivió, que él experimentó. La pregunta entonces aquí, nosotros podríamos preguntarnos en esta hora, bueno, ¿y qué aprendió? ¿A dónde vamos a ir con este mensaje el día de hoy?
ya sabemos que cambió su vida, que cambió aspectos, que lo que él creía conocer de Dios no era tan así, sino que tuvo que conocerlo realmente como él era. Y aquí la pregunta es entonces, bueno, ¿qué aprendió? Algo que me llama la atención, miren, no lo busque, lo voy a buscar yo nomás. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, vamos a entrar de lleno al tiro, denme un segundo. Aquí en Marcos capítulo 16 se describe qué es lo que pasó posterior a la resurrección de Jesús. Ya hemos visto, o ya hemos estado conversando un poquito, ¿no es cierto?, de cómo es que Pedro lo conoció, cómo fue los milagros que él vio en persona, y también vio los milagros que ocurrían en otras personas, ¿cierto? Pedro, al ser su discípulo, vio muchas veces cómo el Señor Jesús sanó personas, cómo el Señor Jesús multiplicó la comida, etcétera. Y aquí en Marcos, capítulo 16, en el versículo 9, dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Qué quiero decir con eso? Que todo esto que vamos a hablar hoy día, del cambio que se va a producir en Pedro, de lo que el Señor va a transformar de su vida, de cómo el Señor va a transformar su mente, etcétera, no ocurre del día de la mañana. Pedro, como ya dije recién, vivió con el Señor Jesús, compartió la mesa con él, vio los milagros para él, lo vio para su suegra, lo vio para otras personas, lo de la comida que mencioné antes, montón de cosas, muchas. Oyó al Señor Jesús decir: tengo que padecer esto que se va a venir, oren conmigo, voy a volver, voy a preparar morada para ustedes en la casa de mi Padre. Pero ¿qué es lo que vemos en Marcos? Que una vez que el Señor murió, ¿qué hicieron los discípulos? Estaban tristes. No creían siquiera que el Señor había aparecido a otros. Se había, entre comillas, derrumbado. Y esto nos va a llevar a ir viendo hoy día que esto que vamos a ver a continuación, de las cosas que él aprendió, no se dieron de la noche a la mañana. El Señor no puso todo un corazón nuevo en Pedro inmediatamente, sino que él tuvo que ir superando etapas, digámoslo así, tuvo que irse preparando, ir cambiando, ir dejándose ser moldeado por el Señor. Bueno, vamos entonces, después de esta introducción, a ver qué aprendió Pedro. Pedro capítulo 1, vamos ahí por favor, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Sabe qué es lo que él aprende aquí? Él aprende de estos versículos que Dios tiene un plan para sus hijos, para su pueblo. Dice ahí el versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Dios conocía todo desde antes de la fundación del mundo y también conocía a los que Él iba a llamar. Por lo tanto, Él entiende que ese día que está en la barca, que está pescando, no es una simple coincidencia de que, oye, justo estaba ahí y apareció el Señor. Y por cosas de la vida me terminé convirtiendo en su discípulo. Él entiende que esto no era así, sino que Dios tenía un plan, un propósito para con él, y lo tiene para con todos nosotros. Acá acabamos de leer, en esta salutación, que Pedro no le está escribiendo a personas que no le conocen, no está haciendo un mensaje evangelístico para que las personas lleguen, sino que le está escribiendo a hermanos, a personas que conocen del Señor, que han perseverado en la fe. Y a estas personas les está diciendo: ustedes, al igual que yo, hemos sido elegidos desde mucho antes, en esta presencia de Dios, en este conocimiento tremendo de Dios que no podemos ni siquiera entender. Él ya nos tenía ahí, en su retina. Por lo tanto, si hoy día estamos aquí, o en el momento en el que el Señor te haya llamado, no es una coincidencia.
es porque Dios tiene un plan y un propósito. Y él lo terminó de aprender ahí. Se dio cuenta que lo que vivió antes no fue una casualidad, sino que era parte de un plan que Dios tenía para con su vida. Entonces, elegido según la presencia de Dios, ¿qué dice a continuación? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Es decir, Dios tiene un plan, pero ese plan tiene un propósito. No nos ha llamado porque sí. Nos ha llamado, ¿qué es lo que leímos ahí? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Partícipes con Él, con su sacrificio, con su muerte. ¿Ya? Este propósito es para que nosotros seamos partícipes de su gracia, para poder servir al Señor, para ser limpios de nuestros pecados. Tiene un propósito. Esta gracia, lo vamos a ver a versículos más adelante, pero lo ha dicho Miguel, lo ha dicho el pastor, no empieza desde el momento en que nosotros nos morimos hacia adelante, no empieza desde el momento en que el Señor Jesús venga a tomar el control en esta segunda venida. Empieza desde el momento en que nosotros recibimos al Señor en nuestra vida. Desde ese momento nos volvemos partícipes de esta gracia. Y eso es lo que estamos viendo aquí, que Dios tiene un plan, que tiene un propósito, que ese propósito es que vivamos en esta gracia. Hemos sido rociados, como leímos aquí, con su sangre, hemos sido limpiados. ¿Qué dice el versículo 3? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué aprendió entonces? Que nosotros hemos sido nacidos de nuevo. Él nos hizo renacer. Como ya dije recién en la introducción, probablemente Pedro pensaba que por el hecho de él ser judío, estaba del otro lado. Cumplía con las tradiciones, hacía lo que tenía que hacer, y él era parte del pueblo de Dios, era hijo de Dios. Pero aquí él se da cuenta que eso no es así. Porque Dios nos hace renacer, según lo que estamos leyendo aquí, ¿cierto? Nos hizo renacer para una esperanza viva. La vida del hombre, la gloria del hombre, los logros del hombre en esta tierra, no nos llevan a una esperanza viva. En algún momento vamos a morir y lo que hayamos comprado, ahí va a haber quedado. Lo que hayamos, no sé, nuestros estudios, tantos años de ese conocimiento va a llegar hasta ahí. Pero aquí estamos aprendiendo y Pedro aprendió que esta nueva vida, este renacer, que tiene, ¿no es cierto?, un propósito y todo lo que hemos hablado, es para una esperanza viva. Algo que empezamos a experimentar hoy y que tiene repercusiones que no podemos ni siquiera imaginarnos, que van a tener cuando estemos con el Señor. Por lo tanto, esta es una herencia incorruptible. Como ya dije, el hombre tiene una gloria que va a perecer, pero lo que Dios nos da es algo que no perece, que va a estar por el resto de los tiempos. Y Dios lo ha estado preparando desde antes de la creación del mundo para nosotros. Ese propósito que Él tiene, el renacer nuestro a través de su sacrificio, a través de su sangre, para esta esperanza viva. Entonces, hemos hablado que Dios tiene un plan, que tiene un propósito, ¿cierto?, para que nosotros le sirvamos, que trae consigo también un montón de bendiciones. El Señor tiene promesas, tiene bendiciones para nosotros que son parte de nuestra vida. Cantábamos recién, me puse, digamos, una atención quizás diferente al normal cuando uno está tocando la guitarra. Es distinto estar ahí. Y me fijaba en las cosas que cantábamos y tienen precisamente que ver con todo esto. Que la iglesia, por ejemplo, puede estar segura en la mano del Señor de que no va a perecer, porque está su promesa. De la mano del Señor no hay temor, no hay peligro. Y eso es lo que Pedro estaba aprendiendo, o había aprendido finalmente con todo esto que estamos viendo. Cuando el Señor Jesús se fue, leímos que su fe decayó, y la de los discípulos también estaban tristes, no creían que podían haber visto otras personas al Señor resucitado, pero Él tuvo que reponerse a todas esas cosas, y seguir adelante, seguir creciendo, seguir aprendiendo, y llegar finalmente a concluir
todo esto que estamos viendo hoy día. ¿Qué otra cosa aprendimos o aprendió Pedro? Vamos a seguir leyendo. Leímos entonces en el 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. No sé qué. Que está preparada. ¿Dónde íbamos en él? Me perdí. En el 5, gracias. Que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sabes qué aprendió aquí Pedro? Que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es decir, no por sus fuerzas. No por tu fuerza, no por mis fuerzas. Sino somos guardados por el poder de Dios. Muchas veces hemos hablado de esto, ¿cierto? De que no está en nuestras manos la salvación, que no está en nuestras manos el ser aptos para Dios, sino que Él lo hizo todo. Todo viene de Él, por Él y para Él. Y eso es lo que Él está diciendo aquí. Que nosotros hemos sido guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hemos puesto nuestra fe en el Señor y es Él el que nos sustenta. Es Él el que nos afirma y que nos ayuda para seguir adelante. No son nuestras fuerzas, no son nuestros méritos. Este ser guardados que vemos aquí no es un acto pasivo, sino que es algo activo. Es que Dios constantemente nos está guardando en todo momento, en toda circunstancia. Y como recordaba recién la letra de las canciones, Él nos garantiza que estamos firmes en Él, que tenemos esta seguridad de que somos guardados por el Señor. ¿Qué más podemos seguir viendo? Versículos 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Recién hablábamos de la fe, ¿cierto? Que la fe puesta en el Señor es este medio por el cual entendemos, sabemos y tenemos la seguridad de que el Señor nos guarda. Pero vemos aquí en estos versículos que esta fe es sometida a prueba. Y ahí es cuando tantas veces hablamos, ¿no es cierto?, de las aflicciones, de las pruebas, de los difíciles momentos que nos toca vivir. Si hablamos de Pedro en particular, tenemos un montón de casos para expandirnos en esto. ¿O la fe de Pedro no fue puesta a prueba? Acabamos de leer, ¿no es cierto?, qué pasó cuando el Señor murió y posteriormente resucitó. Su fe flaqueó. Pero él tuvo que reponerse a eso. Antes de que el Señor Jesús muriera, Pedro le negó 3 veces. ¿Te imaginas tú el golpe que tiene que haber sido para él vivir esa circunstancia? Después de todo lo que habían visto, vivido, haberle cortado la oreja a un soldado, un montón de cosas, terminar después negándolo 3 veces y tener que irte después a dormir a tu casa. Yo creo que fue un impacto terrible, tremendo para él. Pero él tuvo que reponerse a eso porque entendió que su fe había sido puesta a prueba muchas veces y que, como ya hemos estado viendo, eso es necesario para que nosotros podamos ir creciendo, para que el Señor pueda ir moldeando nuestro carácter. Quizás, si él no hubiera vivido eso, a lo mejor hubieran habido aspectos de su vida que el Señor no podría haber moldeado, no podría haber trabajado en él. Y para nosotros aplica exactamente lo mismo. Quizás hemos tenido dificultades, pruebas, un montón de cosas. A lo mejor muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Pero la prueba de nuestra fe es la que nos hace avanzar, es la que nos hace crecer. ¿Cuál es el fin entonces? ¿Por qué Dios permite entonces la prueba? Porque, como ya dijimos, este es nuestro entrenamiento. Aquí veo a varios fans de Marvel. ¿Cómo son las películas? El superhéroe o el jovencito de la película pasa a ser seco de un momento a otro. ¿No? ¿Cierto? Generalmente lo muestran ahí, que primero tiene que entrenar, que el papá lo maltrataba de chico, así que él se entusiasmaba, cada vez ser mejor.
tuvo que prepararse hasta que en algún momento X llegó a ser, qué sé yo, el Capitán América, Batman, si le gusta la otra, DC. Pero sufre y quema etapas de entrenamiento, ¿cierto? Nuestra vida en la fe es lo mismo. Dios permite y digámoslo así, la prueba de nuestra fe es puesta también como parte de nuestro crecimiento, de nuestra madurez, de poder moldear el Señor, nuestro corazón, nuestra mente. Y Pedro, aunque con hartos porrazos, con hartos golpes, lo aprendió. Y se lo está diciendo con autoridad acá a los hermanos, que la prueba, que la fe también va a ser puesta a prueba. Entonces leímos que decía, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, una vez que hayamos superado estas pruebas, estas dificultades, estas aflicciones, esto va a tener también su recompensa. ¿Qué mejor recompensa que cuando el Señor venga pueda ver que logró hacer transformaciones en nosotros? Que pudo moldear nuestro corazón, que nosotros fuimos aptos para decir, Señor, aquí estoy, cámbiame. Pero que eso tenga un resultado. Aquí da el ejemplo, ¿cierto?, de que es pasada por fuego. Y esa es la idea, que el fuego no queme la obra, sino que a pesar del fuego pueda haber un resultado, puede haber algo perecedero, que se mantenga en el tiempo. Y entonces con ese fin es que nosotros somos probados y que Pedro, a pesar de todas las dificultades, vivió, que su fe fue puesta a prueba para poder entonces poder crecer en el Señor, poder aprender, poder ser moldeado. ¿Qué leímos después? Decía que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cómo se logra todo esto entonces? A través de la fe. La fe entonces que, como también el pastor ha explicado hartas veces, no es la que nos lleva a conocer o a recibir al Señor, sino que es esta fe que nos sostiene día a día, el confiar en Él, el depositar nuestra fe en Él, el dejar nuestras cargas en Él, sobre todo en medio de las dificultades, que es cuando nosotros tendemos a tomar nosotros las riendas de nuestra vida y tratar de nosotros resolver nuestro problema con nuestra fuerza, con nuestro intelecto, tratar de salir adelante. Pero aquí nos está diciendo, no, tu fe tiene que estar puesta en el Señor. Eso es lo que te va a llevar a tener resultados después del fuego, de que tu fe sea ya en alabanza, en gloria, en honra. Dice del Señor Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Versículo 13. No vamos a redundar lo mismo. Dice después en el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Si se fija ahí en la segunda parte decía, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Sabéis qué más él aprendió dentro de todo lo que hemos estado hablando? Que la mirada no tiene que estar puesta en el día de mañana, no tiene que estar puesta en la señora o en los discípulos que eran sus hermanos, sino que la mirada, ¿dónde tenía que estar puesta? En el Señor. Esperando por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En lo de arriba, ahí donde tenía que estar puesta la mirada. No en las cosas corruptibles, no en las cosas materiales, sino en lo que ha de venir. ¿Qué es qué cosa? Cristo el Señor. Su mirada puesta en Él, entendiendo todo lo que ya hemos conversado, su sacrificio en la cruz para poder a nosotros darnos este renacer, esta nueva vida, para poder ser parte de este propósito que Dios tiene,
Con pruebas, sí, van a venir pruebas, van a venir dificultades, pero son para nuestro crecimiento, para aprender a ser moldeados por el Señor. Vamos a concluir entonces con lo siguiente. Leímos en el comienzo de este Pedro que creía quizás que él conocía al Señor, creía que con lo que él había visto, con lo que él había escuchado, entendía con quién estaba tratando. Y cuando el Señor Jesús lo reta, entre comillas, a cambiar el esquema, porque el esquema era, se pesca de noche en aguas no tan profundas, se tira la red, y si hay éxito, se sacan las redes, ¿no es cierto?, y se vende el pescado, y si no, bueno, volveremos a la orilla, lavaremos las redes y esperaremos otro momento. Pero aquí el Señor lo desafía a hacer algo distinto, porque le dice, no, vamos mar adentro y tira la red. Pero él podría haber dicho, pero si así no es como se pesca de noche, ya lo hicimos toda la noche, no resultó. Él dice, ya, ok, lo voy a hacer en tu nombre. Pero, como ya habíamos estado conversando, este acto, este reto que el Señor le plantea, Pedro, ¿cómo lo toma? Como algo que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver el resultado. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Hacemos las cosas de la misma manera? ¿Hablamos, oramos en el nombre del Señor, esperando como la mujer del flujo de sangre? ¿O esperando como Pedro, a ver si Dios me sorprende? Nuestra mirada tiene que estar puesta arriba, en lo que viene, en el Señor Jesús, entendiendo todo lo que ya hemos conversado, que probablemente no es nada nuevo. Quizás ya todos hemos escuchado un montón de veces que Dios tiene un propósito, que Dios tiene un plan, que vienen las pruebas. Pero lo que me gusta de esto es que Pedro tuvo que vivirlo, tuvo que experimentarlo, tuvo que sufrirlo, para poder después con toda autoridad hablarlo a los hermanos y repetirlo una y otra vez. Y probablemente a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Creemos que porque conocimos al Señor, estamos listos para ir y tirar la red, pero aquí estamos viendo que es un día a día, es un caminar con el Señor. Es un desafío de todos los días el poder tener esta relación con Él, poder crecer. No se trata de conocer al Señor y estamos listos, alcanzamos la salvación, esperemos hasta que el Señor nos llame, sino que somos instados a estar día a día, avanzando, creciendo en Él. Por eso el título del mensaje, creo que no se los había dado, era que somos llamados con un propósito. Ese es el objetivo. No hemos sido llamados para simplemente disfrutar de la salvación porque sí, sino que es que la disfrutemos de verdad, sirviendo al Señor, conociéndolo a Él. Y bueno, como última cosa, en un principio yo había pensado que el mensaje se iba a llamar El que nada sabe, nada teme, pensando en esto que comentaba yo de Pedro. Pero, ¿lo han escuchado ese dicho, no? Se dice harto, ¿cierto? Y es como que habla de la inocencia, entre comillas, de alguien que no sabe a qué se va a enfrentar y va y lo hace, ¿no? Total, no tiene idea que se puede, no sé, electrocutar, que puede perder la vida, puede pasar cualquier cosa. De alguna manera yo siento que eso es lo que pasaba con Pedro, que él no había dimensionado, no había entendido dónde estaba parado, no entendía con quién estaba hablando. Y eso es lo que quiero dejar hoy día como conclusión de nuestro mensaje, que es que también pensemos en eso, en que nosotros hemos sido llamados no para venir a pernoctar, a calentar un asiento acá en la iglesia, sino que hemos sido llamados en nuestra vida, hace 10 años atrás, hace 20 años atrás, ayer, sea cual sea tu caso, para servir al Señor, para vivir para Él, para vivir por Él, para poner nuestra mirada en Él y ver como resultado cómo nuestra fe va creciendo, cómo nuestro carácter va siendo moldeado, cómo nuestra vida va siendo transformada para su gloria, porque para eso fuimos llamados. Así que eso, hermano, ese era el mensaje de hoy. Espero que el Señor pueda hacer algo en la vida de cada uno de nosotros y vamos a terminar orando. Así que le invito a tener este tiempo de oración. Señor, agradecemos en esta hora tu palabra, agradecemos, Señor, tu enseñanza. Gracias, Señor, por siervos que tú levantaste, Señor, a través de los años, del tiempo, para poder hoy, Señor, entender que nuestra mirada, que nuestra vida no se trata de nosotros, no está en nuestra fuerza, sino que todo es de ti, Señor. Todo viene de ti, de nuestro Señor Jesucristo y su muerte en la cruz, de su resurrección, Señor, de su sangre. Gracias porque tú nos hiciste partícipes, Señor, de este privilegio, Señor, de ser tus hijos. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, para poder vivir
acorde, Señor, a lo que tú esperas de nosotros, Señor. Ayúdanos para dejar nuestro orgullo de lado, para dejar las riendas, Señor, que muchas veces de nuestra vida queremos tener nosotros. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en tus manos y a dejarnos llevar, Señor, porque ese es el mejor camino para nosotros, Señor, que seas tú el que nos dirige, el que nos moldea, el que nos transforma y que nos lleva, Señor, a experimentar este propósito tuyo, Señor. No queremos vivir bajo nuestra manera, Señor, sino que bajo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te pedimos en esta hora que nos guíes y gracias una vez más, Señor, por tu palabra y este tiempo que nos das de poder, Señor, meditar también en ella. Oramos esta hora en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.